Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a hacer una oración para poder comenzar el día de hoy. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites estar el día de hoy aquí reunidos. Gracias porque nos permites poder escuchar de tu palabra. Gracias por todas tus bendiciones que has tenido, Señor. Gracias por tu paciencia, por todas las cosas que tú nos has permitido vivir. Te pedimos, Señor, para que tú el día de hoy prepares nuestros corazones, para que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Sobre todo nos des paciencia, nos des consolación, Señor, hasta que tú vengas por nosotros. Te pedimos, Señor, para que tú bendigas todos los lugares donde se predica tu palabra, para que mucha gente pueda entregarte su vida, su alma, su corazón, Señor, que puedan arrepentirse, que puedan ser salvos y que también puedan estar esperando tu venida. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ver el día de hoy un tema que está de moda, un tema muy interesante. Vamos a ir, el tema del día de hoy se llama Una promesa segura. Y para eso, vamos a ir al pasaje, vamos al Antiguo Testamento, vamos al libro de Habacuc. No es un libro muy conocido, ¿verdad? El libro de Habacuc, capítulo 2 y versículo 3. Realmente es un versículo que realmente, pues es conocido, sí. Sin embargo, realmente no se ha estudiado o no lo consideramos mucho a profundidad. El día de hoy vamos a ver realmente todo lo que esto significa. Y ahorita hablaba precisamente de eso, acerca del tema, pues de esta promesa. Está hablando aquí acerca de una promesa, que para muchos, ¿verdad? Pues suena lejos, distante. Dice Habacuc 2:3, ¿verdad? Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Vamos a ver realmente qué es eso, ¿verdad? ¿De qué promesa estará hablando? Aquí está hablando acerca de una promesa que para muchos cristianos, ¿verdad? Pues han dejado de creer, que han dejado de considerar, han dejado de tener presente, ¿verdad? Y vamos a ver en qué sentido, ¿verdad? Esa es una hermosa promesa hecha directamente por Jesús. Jesús mismo dijo que Él iba a regresar por segunda vez. Vamos al libro de Juan, ¿verdad? Vamos a ver en dónde habla de esa promesa. Juan 14. Y vamos a ver, ¿verdad? Los primeros 2 versículos. Vamos a ver qué dijo Jesús acerca de esto. Jesús está hablando con sus discípulos y en una parte importante, ¿verdad? De su enseñanza habla acerca de esto, ¿verdad? Juan 14, 1 y 2. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué interesante. Fíjense cómo Jesús empieza a hablar con sus discípulos y le dice, ¿ustedes creen en Dios? Qué bueno. Dice, creed también, de esa misma forma como creen en Dios, creed también en mí. ¿Y qué les dice Jesús más adelante? Le dice algo, un misterio, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Eso significa que hay muchos lugares donde vivir. Eso significaba, ¿verdad? Ahora, ¿para qué quieren tantas casas, verdad? Realmente, ¿quién va a ir a esos lugares? Ahora, dice algo bien interesante. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Saben por qué dijo Jesús, si así no fuera? Porque una cosa, ¿verdad? Que tiene Dios, si algo tiene Dios y si algo tiene Jesús, es que nunca nos engaña. También, ¿verdad? Cuando nos dice cuando algo es cierto, pero también cuando algo no es cierto, también nos lo dice. Dios no se anda por las ramas, ¿verdad? Nunca nos está engañando. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios no nos engaña. Y por eso todo lo que Dios dice, ¿verdad? Vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pues es cierto. Por ejemplo, ¿verdad? Jesús mismo habló del cielo como un lugar exclusivo para los hijos de Dios. No andaba diciéndole que todo el mundo iba al cielo. No, no es cierto, ¿verdad? Porque como dice aquí, si algo no es cierto, Dios no te lo va a decir. El cielo no es para cualquiera. Y también, ¿verdad? Jesús, si de algo habló mucho, fue acerca del infierno. Dijo que era un lugar real, que era un lugar de tormentos. Nunca lo mencionó como un antro de vicios y de fiestas. Para que la gente no se asuste, ¿verdad? Para que no se le vayan. Hay mucha gente, ¿verdad? Que falsea la información. ¿Para qué? Pues para darle por su lado a la gente. Bueno, pues Satanás es el especialista, ¿verdad? Satanás busca 50,000 formas de engañar a la gente. Mintiendo, disfrazando la verdad y ocultando la realidad. Para no decir las cosas, pues como son. Pero Jesús no. Qué interesante, ¿verdad?
Yo creo que todos tenemos una Biblia en nuestra casa, ¿verdad? ¿Saben ustedes qué se encuentra a la mitad de la Biblia? ¿Cuál es la mitad de la Biblia? Si yo hablo de mi Biblia a la mitad, ¿qué es lo que voy a encontrar? Un libro de Salmos. ¿Saben ustedes cuál es el versículo que se encuentra a la mitad de la Biblia? Es muy interesante y son una serie de cosas, hechos matemáticos que están escritos y que describen precisamente que esto no es una casualidad. ¿Saben que el Salmo 118 está a la mitad de la Biblia? Y no porque yo la abra y caiga a la mitad. ¿Por qué está a la mitad? Resulta, ¿verdad? Que en la Biblia, ¿verdad? Hay 594 capítulos antes del Salmo 118. ¿Pero qué crees? También hay 594 después. Entonces, por eso está el Salmo 118 es la mitad de la Biblia. Ahora, el Salmo 118 es muy especial. Resulta que el Salmo anterior es el 117. ¿Y sabías que es el Salmo más corto de la Biblia? Tiene 2 versículos. Pero también el Salmo 119 es el más largo de la Biblia, con 167 versículos. 176. ¿De dónde viene el 176? Resulta que es el Aleph Bet, ¿verdad? El Salmo 119 contiene las 22 consonantes del alfabeto hebreo. Y esas 22 consonantes, cada una tiene 8 versículos. Si tú multiplicas 22 por 8, te da 176. Por eso es el salmo más grande. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa, verdad? A pesar de que el Salmo 118 tiene 29 versículos, ¿sabes cuál es el versículo que está a la mitad? No, no es el 14 ni el 15. Es el versículo 8 del Salmo 118. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia tiene 31.102 versículos. Resulta que el que está a la mitad, el 15.551, ¿cuál crees que es? El Salmo 118, 8. Todos estos cálculos, ¿verdad?, matemáticos demuestran que la Biblia fue diseñada de una manera perfecta, inspirada por Dios. No es casualidad. Resulta, ¿verdad?, que además, ¿sabes qué pasa si tú sumas los primeros capítulos, ¿verdad? 594 y 594, ¿sabes qué número te da? O el número impresionante, ¿verdad? Sin considerar el 118, suma 594 y súmale otros 594. ¿Sabes qué número te da? ¿Qué número da? 1188. 1188. Es el Salmo 118, 8. Eso es. Todo esto no es casualidad. Todo esto tiene un autor. Ahora, ¿sabes qué dice el Salmo 118, 8? Ese sí quiero que lo lean. Es bien interesante qué dice la Biblia en el Salmo 118, 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová. Hay mucha gente que ha dejado de confiar en Jehová, especialmente en esa promesa, ¿verdad? Ahorita vamos a ver todo lo que significa esta promesa y se le olvida lo que está en la Biblia. Antes de que confíes en todo el mundo, confía en Dios. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Como dice en el versículo 9, mejor es confiar en Jehová que confiar en un príncipe. La persona más importante que pudieras encontrarte no es de fiar como Dios. En el libro de Juan, ¿verdad?, donde estábamos ahorita, el versículo 3, fíjense que dice, Jesús establece una promesa con cada uno de nosotros, de sus discípulos, ¿verdad?, de sus hijos. Dice el versículo 3, dice, y si me fuere y os preparare el lugar, dice bien claro, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermosa promesa. Jesús estaba diciendo, ¿verdad?, que Él iba a regresar por segunda ocasión, pero ya no para ofrecer su vida en sacrificio. Dice que esta vez viene solamente a recoger a sus hijos y llevarlos con Él a estas moradas eternas y celestiales. Qué hermoso que en esa segunda venida ya no va a venir para que le peguen, ¿verdad?, y para que hagan de Él un escarnio. Viene como el Rey de Reyes, ¿verdad? Dice, viene a recoger lo que es suyo y se va. ¿A otro lado? Ayer precisamente hablábamos de ese tema, ¿verdad? ¿Qué es la eternidad? ¿A dónde nos vamos a ir? No entendemos, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios puso eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre alcance a entender qué
que puso Dios en nuestro corazón. No lo entendemos. Oye, ¿por qué? Ya hablábamos de eso, ¿verdad? Dios no existe. Porque lo que existe tiene un inicio y un fin. Dios es. Porque siempre ha sido. Y siempre será. Oye, pero ¿cómo es eso? Nuestra cabeza dice, pues no nos da para más. Sin embargo, dice que si Dios lo prometió, pues así es. Después, ¿verdad? De que Jesús resucitó, ¿verdad? Habló con sus discípulos por última vez y los llevó al monte, ¿verdad? Después dice que empezó a ascender al cielo. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Pues empezaron a verlo, ¿verdad? Y resulta que Jesús, dice, es ocultado por una nube. Y estaban ahí esperando los discípulos a ver que la nube se quitara, ¿verdad? Para ver dónde se fue viendo Jesús. Ahí estaban, ¿verdad? Muy contentos. Sin embargo, pues ya no pudieron verlo, ¿verdad? Y dice, y entonces en el libro de Hechos, ¿verdad? Capítulo 1 y versículo 11, dice que se aparecen dos varones, ¿verdad? Con vestiduras blancas. No cualquiera, ¿verdad? O sea, les aparecen dos cuates y los discípulos ni siquiera se dieron cuenta. Ellos estaban viendo en el cielo. Estaban buscando a ver a dónde se había perdido Jesús, a ver si regresaba, ¿verdad? Y no. Dice, los varones estos les dijeron, ¿verdad? Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Saben qué pasa? Los mismos ángeles, ¿verdad? Porque esos varones con vestiduras blancas eran ángeles, creían las promesas de Jesús como Jesús las había prometido. Así como se fue, va a volver a venir. Eso es lo que muchos de nosotros luego ya no creemos, ¿verdad? Por eso lo que veíamos, ¿verdad? Este tema es un tema ahorita, pues de moda, ¿verdad? ¿Qué es algo que está de moda? Pues algo que se repite muchas veces, lo que se repite más veces en una población. Entre los cristianos, entre los no cristianos, es lo mismo. Pues es esa promesa, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar primero a Pedro, ¿verdad? Precisamente eso, ¿dónde están esas promesas de Dios? Porque tú no la veas no significa que no se va a cumplir. Estas personas, ¿verdad? Como dice aquí en Habacuc, dice, por un lado te está diciendo que la visión sí va a tardar por un tiempo, pero inmediatamente dice que se apresura hacia el fin. Oye, por fin, ¿va a tardar o se apresura? Aquí aparentemente parece una contradicción. ¿Cómo que va a tardar, verdad? Sin embargo, por eso después inmediatamente recalca y dice, no mentirá. Luego dice, aunque tardare, ¿verdad? Eso significa que muchos cristianos dicen, no, Señor, ya se tardó, ¿verdad? Ah, pues ya a mí ya se me hace que pues ya ni vino. ¿Cómo que no tardará, verdad? Aquí en Habacuc dice, ¿verdad? Que no tardará. El mismo Jesús dijo que vendría otra vez. Sin embargo, hay cristianos que ya no lo creen así, diciendo que ya tardó demasiado. Y otros dicen sencillamente, pues ya no va a volver. Ya no va a regresar, ¿verdad? Ya se tardó, es más, ya hasta se le olvidó, ¿verdad? Que estamos por acá nosotros, en el año 2025. Esto no es nuevo ni reciente, ¿verdad? Desde la misma época de los discípulos, ya había gente que no creía y que cuestionaba, pues, esta bendita promesa. Imagínense, ¿verdad? Desde que Jesús le estaba dando, decían, no, hombre, pues, ¿dónde está la promesa, verdad? Vamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Ya en la misma época de Jesús, ya había gente, ¿verdad? Cristianos que cuestionaban esta promesa de Jesús. Segunda de Pedro 3, 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dice, ¿dónde está esa promesa de su advenimiento? O sea, muchas promesas, pero pues nada de nada, a ver, no vemos claro. El peligro, ¿verdad? De una persona que ha perdido esta confianza en esta bendita promesa es que no solamente él ya no cree, sino que ahora, ¿verdad? Es un congelador ambulante. Anda viendo a ver a quién congela, ¿verdad? Congelando a todos los tibios y fríos que pasan cerca de él o los que están a su alrededor. Muchas veces, ¿verdad? Es cierto que como cristianos nos desalentamos al ver a la gente menospreciando esta promesa y hasta burlarse, ¿verdad? Con aparente razón. Porque te dicen, oye, ¿y ya llegó Jesús? No, pues no ha llegado, ¿verdad? Ah, bueno, pues entonces no va a venir. No, espérame, ahí son cosas distintas, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar precisamente a eso, ¿verdad? Hay gente que se burla, ¿verdad? De esta promesa porque Jesús no ha llegado efectivamente, ¿verdad? Y por si eso fuera poco, las condiciones que vemos ahora en el mundo en general, ¿verdad? Vemos más problemas, más guerras,
más conflictos, ahora esto, incluso la parte que está sucediendo en Israel, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? A pesar de las circunstancias conflictivas y caóticas, ¿qué crees? Jesús no viene. Ahora, sin embargo, ¿verdad? Como dice ahí en Primera de Pedro, resulta que Pedro dice, sí, ¿verdad? Está retomando la queja de la gente que no cree. Sin embargo, tenemos que entender primero, pues dos cosas. La primera de ellas, ¿verdad? Es que Dios no cuenta el tiempo como nosotros, que es lo que veíamos hace un momento. ¿Qué es eso de la eternidad para Dios? Ahorita vamos a darnos, ¿verdad? Y así, nada más Dios agarró y dijo, mira, si quieres entenderlo, ahí te voy una pizca, ¿verdad? Para que entiendas. Vamos a ver qué es lo que dijo, ¿verdad? Esto es bien interesante. Hay una enorme diferencia entre Dios y nosotros. Él es eterno y nosotros somos finitos, porque para Él no existe el tiempo. Mientras que nosotros, como seres humanos, estamos encerrados y delimitados, pues en un espacio temporal y finito. Vamos a entender ahorita un poquito esto, ¿verdad? Pedro sigue hablando, ¿verdad? Vamos al versículo de ahí, ¿verdad? Segunda de Pedro, el capítulo 3, y fíjense cómo dice el versículo 8, porque lo hemos oído muchas veces, ¿eh? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto de 1000 años como un día y un día como 1000 años, ya lo hemos oído muchas veces. Pedro está diciendo para todos aquellos que no creen en su promesa, dice, oh amados, ¿saben a quién está hablando? A los hijos de Dios, a los amados pero incrédulos. Esos amados son los que cuestionan lo que Dios está diciendo. Sin embargo, dice, no ignoréis esto. Para el Señor, dice, un día de nosotros es como ¿qué? 1000 años. ¿A ti te da lo mismo un día que 1000 años? Resulta que ni siquiera los podemos dimensionar en nuestra mente porque no los vivimos. Nosotros podemos vivir, por ejemplo, hoy estamos viviendo en el año 2025 después de la muerte de Cristo, es decir, 2025 años después, pero no hemos podido vivir más de 1000 años, ¿verdad? Resulta que si tú conviertes, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? ¿Sabes cuántos segundos hay en un día? 86.400. Digo, no vamos a entrar mucho en materia en números, ¿verdad? Porque son realmente meternos en muchos números, ¿verdad? Significa, ¿verdad? Que un año, ¿verdad? Es una milésima parte de un día. Es decir, que un año de nosotros, para Dios, transcurrieron 86 segundos. O 1.5 minutos, 1 minuto y medio. Es lo que para nosotros es un año. Para Dios es un minuto. Imagínense, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo 50 años. ¿Saben cuánto tiempo tengo delante de Dios? 1 hora. 1.2 horas. Apenas acabo de cruzar 1 hora delante de Dios. Digo, para ver más o menos 80 años, ¿verdad? Para Dios dice son 1.92 horas. Ni siquiera 2 horas. No son 80 años. Cuando el Salmo 90:10 dice, ¿verdad? Que la gente, ¿verdad? ¿Cuánto vive la gente? Vamos a ver qué dice el Salmo, capítulo 90 y el versículo 10. Y eso ya es más hacia la actualidad, ¿verdad? Hay que recordar que en la antigüedad pues vivían mucho tiempo, ¿verdad? Pero se fue recortando, ¿verdad? Vivían casi 1000 años. Después se recortó a 120. Y ahora dice, no, pues ya ni llegan a esas edades, ¿verdad? Salmo 90 y versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todas sus fortalezas, molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pronto pasan y volamos. Dice que los más robustos, ¿verdad? Dicen a cuánto llegan a 80 años. Y está hablando de cerca de promedios, ¿verdad? No se mete en términos generales, ¿verdad? ¿Sabes cuántos son 80 años para Dios? Ni siquiera las 2 horas, como veíamos ahorita, ¿verdad? Eso significa, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vemos, ¿verdad? ¿Saben ustedes quién de nuestra época, hablando de nuestra época, quién ha sido, ¿verdad? La mujer más longeva de nuestra época? Una señora francesa, Jean-Louise Calment, ¿verdad? ¿Saben cuánto vivió? 122 años y 164 días. 122 años. ¿Sabes cuánto es eso para Dios? 2.9 horas. Ni siquiera llegó a las 3 horas. El hombre más longevo registrado en nuestra época fue un japonés. Hiroemon Kimura alcanzó 116 años y 54 días. Eso para Dios apenas iban 2.7 horas. De todo esto, ¿verdad? Realmente estamos viendo, pues realmente cómo compara Dios nuestro tiempo en la eternidad, ¿verdad? Y eso pues nada más es por ponerle un tiempo, ¿verdad?
¿Sabían ustedes que hay una clase de insectos, verdad, que se llaman efímeros? ¿No? ¿Por qué se llaman efímeros? Son los insectos que viven menos tiempo sobre la Tierra. ¿Saben cuánto viven estos insectitos, verdad? Menos de 24 horas. Ni siquiera llegan a las 24 horas, no alcanzan un día. Nosotros para Dios ni siquiera llegamos efímeros, ¿verdad? Ni siquiera 24 horas. Bueno, Matusalén, que es el ser humano que más ha vivido sobre la Tierra, vivió 969 años. ¿Sabes cuánto es eso delante de Dios? Ni siquiera las 24 horas. Ni siquiera llegó un día, ¿verdad? Es de los efímeros. Por eso nuestra vida, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, no es nada. De todo lo anterior podemos ver que nuestro tiempo delante de Dios no es absolutamente nada. Y eso es por ponerle una comparación, ¿verdad? Menos si lo llevamos a la eternidad, pues no existe, ¿verdad? Vamos a un pasaje que me gusta mucho. Vamos al libro de Isaías, capítulo 40 y versículo 15. Precisamente para ver exactamente delante de Dios, ¿verdad? Nuestro espacio, nuestro tiempo, las cosas que nosotros conocemos, ¿qué son delante de Dios? Isaías capítulo 40 y versículo 15. He aquí que las naciones me son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Dice aquí que las naciones, ¿verdad? ¿Has visto un planisferio? ¿Has visto el mapa mundi, verdad? Todas esas naciones, ¿verdad? Que existen. Dice, todas esas le son como la gota de agua que cae del cubo. ¿Tú sabes a qué significa la gota de agua que cae del cubo, de la cubeta, del tambo? Pues algo que realmente ni cuenta, ni pinta, ¿verdad? Dice, y es como menudo polvo en las balanzas. A mí cómo me gustó esta frase. ¿Sabes qué es el menudo polvo en las balanzas? Las balanzas es el dispositivo para medir y para pesar las cosas. Dice que el polvo, el menudo polvo sobre las balanzas, ¿sabes en qué afecta el menudo polvo a las balanzas? Nada. No cuenta. Y eso que las balanzas son hechas para medir el peso. Ni siquiera pintan. Dice que todo eso delante de Dios no existe, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Que es como el viento lo que le hizo el viento a Juárez, ¿verdad? ¿Qué le hizo el viento a Juárez? Ni cosquillas, ¿verdad? Digo, así lo mencionan, ¿verdad? Dice así, las naciones, nuestra vida, nuestro tiempo, dice delante de Dios, pues ni siquiera pintan. Por eso no podemos compararlo, ¿verdad? Ahora, en segundo lugar, ¿verdad? No solamente el tiempo para Dios no existe. Jesús, por otro lado, no va a venir cuando nosotros queramos. Es que ya te tardaste, Señor. No, pues no es cuando tú quieras, cuando a ti te parezca, ¿verdad? De hecho, hoy, ¿verdad? Y en la actualidad, ¿verdad? Siempre hay gente que le está buscando cómo acomodar las circunstancias actuales con la promesa de Dios. Ah, es que ahorita está en la guerra fulanito, está haciendo esto, ya tiene que ser esto, ¿verdad? Es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Y muchas veces, como Israel es el reloj profético de Dios, pues lo asocian con el Rosh Hashanah, ¿verdad? El año nuevo judío, lo primero, pues el año nuevo judío. Ah, no, pues ya no, ¿qué crees? No fue el año nuevo judío. No, pues ahora van a tener otra cosa, ¿verdad? El Yom Kippur. Ah, pues ahora lo asocio. ¿Y qué crees? También se les va en Yom Kippur. Y así, ¿verdad? Yo desde que me acuerdo, ¿verdad? Siempre ha habido cristianos que le tratan de acomodar todas las fiestas de los judíos. Ah, no, el otro día, por ejemplo, estaba viendo, ¿verdad? Primero era el Rosh Hashanah, ya se pasó, no, pues no fue. El Yom Kippur, que es la que sí, no, tampoco. Ah, ¿qué crees? Va a haber una mega convención ahí en Jerusalén. Y van a tocar el shofar como quién sabe cuántas miles personas, ¿verdad? Ahí tiene que ser. Y pues se fue y tampoco, ¿verdad? Porque no es cuando nosotros queramos, ¿verdad? No se van a cumplir como ellos dicen o como ellos quieren. ¿Y qué crees que pasa cuando una persona dice, ¿verdad? Ah, es que va a ser tal fecha. Y no se da. Entonces esa gente, pues se amarga y sencillamente dice, ah, pues es que Dios no cumple sus promesas, ¿verdad? Tenía que venir y no vino. ¿Sabes qué significa eso? Vamos a Proverbios capítulo 19 y versículo 3. Cómo la gente, ¿verdad? Cuando algo no pasa como Dios quiere, ¿verdad? Es como un niño chiquito, ¿verdad? Que no le da su paleta. ¿Qué crees? Ah, se agarra y se avienta al suelo. Y hace unos berrinchazos. Pues es que no me diste mi paleta, ¿verdad? Es re malo. Ñoña y fea, ¿verdad? Ahorita me acordé, ¿verdad? Así le decía un niño a su mamá, ¿verdad? Cuando no hacía lo que él quería.
Vamos a Proverbios capítulo 19, versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. La insensatez del hombre tuerce su camino. Es insensato. No podemos poner cosas que Dios no puso. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. No, Señor, estás re mal, ¿verdad? Y entonces se tiran al suelo, ¿verdad? Dice el Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, se hicieron abominable maldad. Dice, no hay quien haga el bien. De hecho, ¿verdad? Hay mucha gente que se resiente contra Dios, pues porque le falló, ¿verdad? Porque no hizo las cosas como Dios tenía que hacerlas. De hecho, muchos de los ateos, la gran mayoría de ellos, no creen en Dios, ¿verdad? Porque se sienten defraudados por Dios. Y ahora, ¿verdad? Ya ni siquiera creen que existe. No, pues entonces Dios ya no existe, ¿verdad? Para mí ya no existe porque no me cumplió lo que yo tenía, ¿verdad? Lo que me quedó de dar. Nosotros no somos nadie para ponerle un tiempo, ¿verdad? Al cumplimiento de esta promesa, ni para exigirle nada a Dios. Debemos creer en Jesús, ¿verdad? Como creemos en Dios, como dice Habacuc. En primera, porque no miente. En segunda, porque dice, porque sin duda vendrá. Y como dice en tercer lugar, además, no tardará. Qué hermoso, ¿verdad? Todas estas frases son verdaderas porque fueron dadas directamente por Dios. Y si Dios lo dice, es la verdad. Yo le creo. Esta verdad, ¿verdad? Se cumplirá porque ha cumplido, no esta, ha cumplido todas sus promesas. Porque Dios cuando cumple algo, lo hace. ¿Sabías tú que Dios nunca ha fallado a una sola promesa? No lo ha hecho antes y tampoco lo hará después. Vamos a Josué, capítulo 21 y versículo 45. Y lo vamos a encontrar también en el libro de Primera de Reyes. Dice, y no faltó a todas las cosas que les prometió. Qué hermoso, ¿verdad? Pero vamos aquí al libro de Josué. Josué, capítulo 21 y versículo 45. Me gusta mucho cómo dice, ¿verdad? 21:45. 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Qué hermoso. ¿A ti te ha hecho Dios una promesa? Dice, todo se va a cumplir. Ahora, todo en el tiempo de Dios, ¿verdad? No cuando nosotros queramos. Dice aquí que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios había hecho a la casa de Israel. Dice, todo se cumplió. Qué hermoso, que Dios siempre cumple sus promesas. Eso es lo más importante. No debemos olvidar que Dios siempre cumple sus promesas. Ahora, precisamente hablamos de ese tema, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay que, no, Señor, pues dale velocidad, ¿verdad? Porque ya necesitamos que llegues, ¿verdad? ¿Cómo crees tú que debes de esperar esta bendita promesa? ¿Cuál será la forma correcta de esperar la promesa? En primer lugar, ¿verdad? Andando sobriamente. Vamos a Primera de Pedro, ahora capítulo 4 y versículo 7. La forma correcta de esperar la promesa, como dice aquí, pues tenemos que ser sobrios. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Una de las cosas, como decía Pedro, dice, sí es cierto, el fin de las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Pero a qué se refiere esto de ser sobrios, verdad? Como decía Pedro, ¿verdad? Es cierto que todo empieza a apuntar a que nosotros ya nos vamos, ¿verdad? En lugar de preocuparnos, en lugar de llorar, ¿verdad? En lugar de comernos las uñas, debemos permanecer sobrios. Ahora, ¿a qué se refiere Pedro cuando decía permanecer sobrios? Es decir, no dejarnos llevar por lo que vemos para deprimirnos. Al contrario, debemos ser sobrios en nuestra comunión con Dios. Sobrios en no abandonarlo. Lo más común cuando hay problemas es que la gente se echa a correr. No, Señor, pues no me cumpliste y nos vemos, ¿verdad? Y le dan la espalda. Por eso Dios dice, ¿verdad? Que tenemos que permanecer a su lado para no perder su paz, para seguir confiando en Él. No importa que las circunstancias cada vez se vean más difíciles o que el panorama se vea negro. Es que, Señor, yo nada más veo, ¿verdad? Que ya las cosas tienen que dar. No, Dios sabe, ¿verdad? Cuando los mismos discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo va a ser esto? Dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, ¿verdad?
Justamente para eso, ¿verdad? Dios dejó estas promesas para ese tipo de casos. Vamos a Isaías, ¿verdad? 44 y versículo 8. Qué hermoso, ¿verdad? 44:8. Cómo Dios dice, desde antes nos hizo saber las cosas precisamente para que nosotros sepamos cómo hacer las cosas, ¿verdad? No temáis. ¿Qué dice Isaías 44:8? No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Dice, no hay Dios, ¿verdad? No hay fuerte, no conozco a ninguno. ¿No te lo hice saber yo desde la antigüedad y te lo dije? Dice, vosotros mismos sois mis testigos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que todo lo que Dios nos dice se cumple. Vamos a Juan 16:33, otra promesa, ¿verdad? En este caso de Jesús. ¿Qué pasa, verdad? Cuando nosotros vemos las cosas, pues sí, nos saca de nuestra paz. Si volteamos nuestra mirada, ¿verdad? Y vemos las cosas que hay en el mundo, desde luego, pues que nos van a deprimir. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Claro, si volteas a ver al mundo, desde luego va a haber aflicción, va a haber conflicto, ¿verdad? Va a haber temor. Por eso dice, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. Solamente, ¿verdad? La palabra sobrio, ¿verdad? Es todo lo contrario de un ebrio. Hay mucho, ¿verdad? Que prefieren estar ebrios ante los problemas que enfrentarlos con sobriedad. Esa es la razón por la que un ebrio no puede caminar correctamente, no puede pensar correctamente y tampoco puede actuar correctamente. Cuando una persona, ¿verdad?, está fuera de sus sentidos porque está ebrio, ¿verdad?, ya no ve bien, ya no piensa bien, ya ahorita precisamente hablamos de eso, ¿verdad? A la hora de actuar con una persona que está borracha, ya sus sentidos pues empiezan a fallarle. Su mente, sus ideas, todo, ¿te das cuenta? Pues que ya está trastornado. Es lo que pasa cuando una persona no está sobria, ¿verdad? Por eso es tan importante el que nosotros permanezcamos para, como dice aquí en Juan, tengamos paz. Es lo único que nos va a dar paz. Si no, pues nos va a desestabilizar, ¿verdad? En segundo lugar, tenemos que esperar esta promesa permaneciendo en oración. Ahorita estábamos hablando en Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro 4:7. Dice que lo primero es estar sobrios, pero lo segundo dice velando en oración. Como dice aquí, ¿verdad? El fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Esa es la parte, pues no más importante, las dos son importantes, ¿verdad? Pero tenemos que enfocarnos en la oración. Muchas personas, ¿verdad?, se preocupan más, se abocan más a las noticias y a lo que pasa, ya a los chismes, ya a la murmuración, menos a la oración. Menos le preguntan a Dios, ¿verdad? Realmente cuando quieras, ¿verdad?, dejar todas las preocupaciones, pues corre a Dios. Como dice aquí, velad en oración. No solamente oraciones bala, ¿verdad?, de 5 segundos. Tenemos que velar en oración. Tenemos que continuar, ¿verdad? Tenemos que estar en comunión con Él. Eso es lo que nos va a dar la paz en medio de los problemas. Ahí me acuerdo, por ejemplo, ¿verdad?, cuando Jesús dice, estaba con los discípulos en una barca que se estaba hundiendo y Jesús estaba durmiendo. A mí, ¿verdad?, la fecha todavía, ¿verdad?, se me hace increíble cómo Jesús puede estar durmiendo en medio de una circunstancia totalmente caótica. Así pasa, ¿verdad? Dice, y lo tienen que despertar. Señor, Señor, dice, despierta que perecemos. Y Jesús estaba durmiendo tranquilamente, ¿verdad? Porque para él los problemas no son nada. Nosotros somos los que nos dejamos llevar, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad?, dice, él reprende a los vientos y al mar y se hace una grande bonanza. Para Dios así son los problemas, ¿verdad? Por eso tenemos que correr a Él, ¿verdad? La sobriedad, cuando una persona está sobria, ¿verdad?, te permite ir al lugar correcto y también actuar de la forma correcta. ¿Sabes que los accidentes en su mayoría son provocados por borrachos? Porque ya no ven bien, porque ya no piensan bien y porque se sienten ya los superhéroes, ¿verdad? Y cometen una serie de imprudencias. Por eso la sobriedad es lo único que nos va a permitir ir al lugar correcto. ¿Dónde será el lugar correcto? Pues con Dios. Lo mejor que podemos hacer cuando tengamos un problema es correr con Dios. Una persona ebria nunca va a ir con Dios, como ya lo sabemos, ¿verdad? Por eso si nosotros queremos ir con Dios a un lugar de paz, a un lugar de descanso, donde hay seguridad y salvación,
donde hay refrigerio y alimento, pues es con Dios. Solamente sobrio podremos llegar. Por eso la gente en medio de sus problemas no acuden con Dios, ¿verdad? Como el ejemplo este del barbero, ¿no? Que lo que decía un barbero, y él decía que no creía en Dios, pues ¿por qué no lo había visto? Dice, ¿por qué hay tantos niños, ¿verdad? En la calle, dice, y Dios no hace nada por ellos, ¿verdad? Y entonces el pastor, ¿verdad? Que estaba cortándose el pelo, no le responde, ¿verdad? De momento no le responde. Y se sale, ¿verdad? Y encuentra allá afuera en la calle a un cuate, ¿verdad? Que tiene un pelo, pues súper largo, ¿verdad? Y le dice, vente, acompáñame, ¿verdad? Y entonces se mete otra vez a la barbería y le dice, ¿sabes qué? Dice, yo tampoco creo que los barberos existan. Si los barberos existieran, no existirían personas como este amigo. Ah, dice, pues bien fácil. Dice, pues ¿por qué ellos no vienen conmigo? Dice, ahí está la clave. Porque la gente no busca a Dios, busca todo menos a Dios. Por eso realmente, ¿verdad? La gente acude a cualquier cosa menos a Dios, porque en su ebriedad no pueden hacer las cosas correctas, ni tampoco ir al lugar correcto. Por eso Dios insiste tanto en que debemos estar sobrios y luego velar en oración. En tercer lugar, ¿verdad? Una cosa vital y fundamental para esperar esta promesa es con paciencia. Y vamos a ver ahorita qué tipo de paciencia, ¿verdad? Hablar de paciencia es un término que por lo general causa siempre una, pues, incongruencia con la gente, ¿verdad? O es que tienes que ser paciente. Pues no soy paciente, ya me cansé, ¿verdad? ¿Quieres obtener la promesa de Dios? Necesitas tener paciencia. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 36. Vamos a ver en qué términos lo pone Hebreos, ¿eh? No es nada más ahí un recurso X, ¿verdad? Hebreos capítulo 10 y versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Fíjese qué interesante dice. Es necesaria la paciencia. Para que habiéndole hecho la voluntad de Dios, ahora sí obtengamos la promesa. Muchos quieren obtener la promesa, pero no quieren la paciencia. La paciencia es algo con lo que tenemos que trabajar. Dice, es necesario. Aquí la palabra, ¿verdad? Cuando dice es necesaria la paciencia, significa que la paciencia no es un artículo de lujo, ni tampoco es un accesorio ornamental. La paciencia es algo vital e indispensable de cualquier cristiano. La paciencia, ¿verdad? No es solamente para algunos hijos de Dios. La paciencia es para todos los hijos de Dios. Nosotros por naturaleza somos impacientes. Entonces, tenemos que crecer en paciencia. Precisamente es por eso, ¿verdad? Por lo que Dios permite que pasemos en las pruebas. Ahora, a la vida de un cristiano no vienen una o dos pruebas. Vienen muchas pruebas, no una ni dos. Dice, vienen varias, ¿verdad? Vamos a Santiago 1:2. No solamente le pasan una ni dos cosas, ¿verdad? Vienen pruebas, vienen dificultades, vienen adversidades. Por eso dice aquí en Santiago, ¿verdad? Es necesario que pasemos por diversas pruebas. ¿Cómo dice en Santiago 1:2? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En diversas pruebas. Es como cuando el pastor, ¿verdad? Se acerca a una señora y le dijo, ¿sabe qué? Necesito que me ayude a orar, porque tengo muchos problemas. Quiero que ya ore por mí. Sí, claro, le dice el pastor, con mucho gusto oramos por usted. Y empieza a orar el pastor, Señor, te pido que tú ayudes a esta señora, ¿verdad? Y que le traigas problemas y complicaciones, ¿verdad? No, espérate, ya párele, pues, le estoy diciendo que me ayude, ¿verdad? Dice, pues no quieres realmente salir de tus problemas, necesitas paciencia. Y en medio de todo esto, pues te va a dar paciencia. Nada más que no lo entendemos. Siempre queremos que Dios nos resuelva con varita mágica todo lo demás y se nos olvida el ingrediente principal, ¿verdad? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice lo mismo que dice en Santiago, ¿verdad? Tienes que ser afligido en diversas pruebas. Nada más que le agrega algo bien interesante. Dice, por un poco de tiempo. Primera de Pedro 1:6. Dice que por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Eso no nos gusta. La paciencia y por un poco de tiempo. Ahora, ¿cuándo será un poco de tiempo?
¿Te parecen suficiente 2 horas? Es 2 horas de Dios, ¿eh? Ahí te van 2000 años, ¿verdad? No lo entendemos así, ¿verdad? Vamos a Santiago, capítulo 5 y el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahora, tenemos que hacerlo con paciencia, sí. Ahora, ¿cuánta paciencia? Con toda la paciencia del santo Job, dicen unos, ¿verdad? Como dice aquí Santiago, dice Santiago algo bien sencillo, ¿verdad? Dice, debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. No hasta que tú quieras, hasta que se te agote la paciencia, no, hasta la venida del Señor. Aquí significa con toda la paciencia que sea necesaria hasta que Jesús regrese por nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Es cierto que a veces tu paciencia se está agotando o incluso ya se te agotó por completo. Entonces es el momento de renovarla para continuar esperando hasta la venida del Señor. Hay mucha gente, ¿verdad?, que ya no espera a la venida del Señor, pero ya se le agotó la paciencia. Desde hace mucho se le agotó, ¿verdad? Pero nunca la renovó. Si esperas a que se te acabe la paciencia, vas a cometer toda clase de errores y de imprudencias por no saber descansar ni esperar en el tiempo del Señor. Hubo cristianos, ¿verdad?, en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, Pedro o Pablo. Ellos murieron antes de experimentar la misma venida del Señor. Sin embargo, ellos vivían, ¿verdad?, y hablaban y la esperaban con más fe y entusiasmo que muchos cristianos en la actualidad, que estamos más cerca de vivir ese extraordinario momento. Por eso, si quieres esperar esta promesa, ¿verdad?, tienes que saber en dónde estamos. Proféticamente en dónde estamos. Vamos a Romanos, capítulo 13 y versículo 11. Oye, Señor, a mí me gustaría saber en qué hora estamos, ¿verdad? ¿En qué momento estamos? Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Qué hermoso es saber que nosotros, ¿verdad?, como dice, es hora de ¿qué? De levantarnos del sueño. Ya levántate del sueño, ¿verdad? Está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Eso es cierto. Es como cuando vas caminando, ¿verdad?, y vas en un maratón y se te hace eterno 42 kilómetros, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que conforme más avanzas, pues más cerca estás de la meta. Lo mismo pasa con nosotros. Como dice aquí, es hora de levantarnos, de poner práctica, ¿verdad? Ahorita vamos a ver ese tema, ¿verdad? Vamos a Hebreos capítulo 12 y versículo 1. En esto, hablando precisamente, ¿verdad?, aquí el escritor de Hebreos precisamente lo refiere así, ¿verdad? Es como cuando tú ves en un maratón. No puedes decir, es que ya me cansé, ya me dio un calambre y ahí nos vemos, ¿verdad? Hebreos capítulo 2 y versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor Tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice algo bien interesante. Y corramos, ¿qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si te da un calambre, sóbate. Si te cansaste, bájale tantito, ¿verdad? Pero no abandones la carrera. Dice con paciencia, ¿verdad? Cuando Moisés envió 2 espías, ¿verdad?, a reconocer la tierra prometida, de los 12, solamente 2 regresaron con una actitud diferente. Que decían, vamos, porque Dios nos va a dar la victoria, ¿verdad? Vamos a Números 14, 24. Eso es lo que no debemos perder. Ese espíritu, ¿verdad? Como dice aquí. Vamos a Números, capítulo 14 y versículo 24. ¿Sabes cuántos? Como dice aquí, ¿verdad? 10 de los 12 venían con malas noticias. No, ya, ni para qué le seguimos. Mejor no, ¿verdad? Números 14, 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Qué hermoso, como dice aquí, ¿verdad? No todos tienen esa actitud. Dice, hubo en él otro espíritu. Dice, decidió ir en pos de mí. ¿Cuántas personas deciden ir en pos de Dios? Muy pocos, como vemos aquí, ¿verdad? 2 de 12. Mientras que los otros 10 traían otra información y todos vieron lo mismo. Por eso dice aquí, ¿verdad? Hubo en él otro espíritu.
Así pasa ahora en la actualidad, ¿verdad? Todos los cristianos experimentamos los mismos problemas en la actualidad, las mismas aflicciones, las mismas crisis, pero muy pocos vemos las cosas como la antesala, como el preparativo de la venida del Señor. Mientras que para otros, pues Cristo ya se tardó mucho, ¿verdad? Incluso llegando al extremo de decir que ya estamos viviendo la época de la tribulación, porque de plano de Cristo, pues ya ni vino, ¿verdad? Ya se le olvidó. Vamos a ver en cuarto lugar, tenemos que esperar esta promesa alentándonos los unos a los otros. Aquí veíamos en Primera de Pedro, ¿verdad? 4:7, y Pedro dice, el fin de estas cosas se acerca. Sí es cierto que el fin de estas cosas se acerca. Sin embargo, ¿verdad? Pedro, por ejemplo, ¿verdad? Pedro, pues fue un un pescador, ¿verdad? Que vio a Cristo, convivió con él, habló con él y también vio cuando Jesús ascendió, ¿verdad? A las nubes. Sin embargo, él decía, el fin se acerca. Pedro estaba esperando la venida de Cristo y él lo vio irse. Imagínense, ¿verdad? Hay muchos cristianos que pues no le creen ni ahorita, ¿verdad? Después de ver tantas cosas. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Vamos a otro ejemplo. Capítulo 4, 16 al 18. Ahora Pablo, ¿verdad? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 18, la más importante. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo fue otro de los discípulos, ¿verdad? De los apóstoles, no discípulos, de los apóstoles, ¿verdad? Que realmente, y dice aquí algo bien interesante, ¿verdad? Está hablando acerca del regreso de Jesús. El versículo 17 es impresionante. Dice que algunos, pues no habían experimentado eso. Dice, pero van a ser resucitados, ¿verdad? Y van a ser reunidos, van a ser los primeros. Dice, luego nosotros, los que vivimos. Pablo, él se sentía que se iba a ir en el arrebatamiento. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Qué hermoso, ¿verdad? Dice, y juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El mismo Pablo se incluye allá adentro. ¿Y saben qué es la parte más importante? El versículo 18. Dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sabes por qué hay mucha gente que no espera a Dios? Porque no tiene aliento de nadie. Porque realmente no hay nadie que le esté fortaleciendo esto, ¿verdad? Aquí la palabra alentaos, ¿verdad? En griego es parakaleo. ¿Y sabes qué significa? Animar, consolar, exhortar. El otro día hablábamos de eso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tú vas a un curso, ¿verdad? De primeros auxilios? Te enseñan a hacer algo que se llama RCP. ¿Y sabes qué significa RCP? Resucitación cardiopulmonar. Es reavivar a la persona, ¿verdad? Ah, pues se ahogó, ¿verdad? Y déjalo en el suelo tirado, ¿verdad? Pues no. Eso significa el alentar, el volver a regresarlo, ¿verdad? Exhortarlo, ¿verdad? ¿Sabías tú que el aliento no es un helado de chocolate en un fin de semana caluroso? Es el vital oxígeno que necesitamos diariamente para recobrar las fuerzas y seguir adelante. No es nada más cuando quieras, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Es por eso por lo que hoy hay tantos cristianos que le han dado la espalda a Dios. Porque no recibieron aliento ni consolación en las Escrituras. Se fueron desalentando, enfriando y congelando hasta el punto de su separación total con Dios. Por eso Pablo lo recalca, ¿verdad? Alentaos los unos a los otros. Todos nosotros necesitamos el aliento. A veces nos toca alentar a los demás, pero ¿qué crees? Pero otras veces nosotros mismos necesitamos ser alentados. Vamos a Romanos 15:4. Nosotros necesitamos también aliento. Eso es lo que no debemos perder del radar, ¿verdad? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dice que aquí, ¿verdad? Bien interesante. Dice que porque las cosas que se escribieron, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza.
para que por la paciencia y la consolación, nunca tenemos que olvidar que la consolación es necesaria, ¿verdad? Dice, para que tengamos esta consolación, otra vez tienes ¿qué? Esperanza. Qué hermoso que puedes volver a revivir, ¿verdad? Esa hermosa esperanza. La Biblia nos consuela en nuestra tristeza, en nuestra desesperanza, nos quita las dudas y reaviva el fuego para poder no solo esperar la venida del Señor, sino que también es el motor que nos permite continuar trabajando en su obra. Así como el labrador, ¿verdad? Como dice aquí, espera pacientemente la lluvia temprana y la tardía hasta que reciba ¿qué? La cosecha. Pero nunca he visto un labrador que se salga, ¿verdad? Y cuando ve las plantitas las empieza a estirar para que ya empiecen a darle más fruto, ¿verdad? No se puede. Vamos a ver en quinto lugar, ¿verdad? ¿Cómo esperar esta promesa? No apartando nuestra vista de Jesús. Vamos a Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Es importante el no dejar nosotros de ver a Jesús. No bajar nuestra vista, ¿verdad? Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, puestos los ojos ¿en dónde? En Jesús. Hoy hay muchos cristianos que no tienen la vista en Jesús. La tienen en cualquier otra cosa, menos en Dios. Vamos a Santiago también, capítulo 5 y versículo 7. Y vuelve a enfocarse en lo mismo. Qué curioso, ¿verdad? No es casualidad el que Dios diga que tenemos que dejar nuestra vista siempre en Jesús. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y aquí dice bien claro, ¿verdad? Dice, mirad cómo el labrador. Realmente aquí la parte importante es esa, ¿verdad? Tenemos que ver, tenemos que poner nuestros ojos para no perder el foco, ¿verdad? ¿Sabes por qué dice mirad? Porque hay cristianos que ya no están viendo. Hay gente que no le importa. Entonces es la parte más importante. Tenemos que ver hacia Dios. ¿Para qué, verdad? Para que ya no veas las aflicciones, para que no veas las preocupaciones. Y por eso, ¿verdad? Un cristiano que pierde su vista, pierde la esperanza. Creyendo que Dios, pues ya les quedó mal, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Que ya no va a venir. Eso es lo más natural cuando un cristiano deja de poner sus ojos en Dios. Y los pone en el mundo, ¿verdad? Por eso, como veíamos ahorita en Juan, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, sí. Siempre que voltees al mundo, vas a tener aflicción, ¿verdad? No dijo, algunos que miran al mundo van a tener aflicción. Dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, todo el que voltea al mundo va a tener aflicción. Ahí es cuando tenemos que confiar. Porque Cristo, como dice aquí, Cristo ya venció al mundo. Y con eso nos dio la victoria contra el pecado y contra el mundo. Vamos a ver en último lugar, ¿verdad? ¿Cómo esperar esta promesa? No perdiendo nuestra confianza. Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis. Hay muchos cristianos que ya perdieron la confianza, que ya no quieren seguir, ¿verdad? Por eso nosotros, y como dice aquí, ¿verdad? Ese no perdáis no es una recomendación. No perdáis es un mandamiento y es una exhortación para que no dejemos nuestra confianza. Muchos han perdido toda la esperanza en las promesas de Dios, al grado de ya no creer en Dios. Y hoy viven, como dice, ¿verdad? Efesios capítulo 2 y versículo 12. Vamos a Efesios 2:12, ¿verdad? Vamos a ver qué interesante, ¿verdad? ¿Qué pasa con un cristiano? Pues que se ha alejado de Dios. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Una persona sin Cristo, ¿verdad? Y entiendas aquí sin Cristo, desde los mismos cristianos que se han apartado o un inconverso. No solamente es para inconversos. Una persona sin Cristo, ¿verdad? Dice, está alejada de la ciudadanía de Israel. No de Israel, ¿eh? Dios no quiere que estemos físicamente ahí.
dice de la ciudadanía de Israel. Y dice, ajenos de qué? A los pactos de la promesa. Una persona que está sin Cristo está ajeno a los pactos, ¿verdad? Y entonces sí dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pobres de las personas, ¿verdad? Que viven sin Cristo. Por eso nosotros, ¿verdad? Somos conciudadanos de los santos. Vamos ahí mismo, ¿verdad? En Efesios 2 o el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Una persona que ya pertenece a la familia de Dios, dice, son conciudadanos de los santos. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y miembros de la familia de Dios. Qué hermoso que Dios te haga un miembro de su familia. No todos son miembros de su familia, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Ayer hablábamos de eso. Un día nosotros vamos a ser arrebatados de aquí. Pero no todos. Qué triste va a ser para aquellos, ¿verdad? Que se queden. Y en ese momento se va a declarar solamente, pues el que nada más eran imágenes, ¿verdad? Apariencias. Por eso, ¿verdad? Como dice aquí, nosotros somos conciudadanos. Nosotros tenemos que preocuparnos por ser de la familia de Dios, como dice aquí, ¿verdad? Vamos a Hebreos 10:37. Porque aún un poquito, dice aquí en Pedro, ¿verdad? En Hebreos. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dice, aún un poquito, y el que ha de venir, dice que vendrá y no tardará. ¿Sabes por qué el que ha de venir vendrá? ¿Por qué lo dice así en Hebreos? Porque el que ha de venir nunca ha quedado mal, nunca le ha fallado a nadie, nunca ha fallado a ninguna de sus promesas. Por eso podemos estar total y completamente seguros de que si lo prometió, así lo va a cumplir. ¿Te acuerdas lo que habíamos ahorita en Josué, verdad? 21:45, todas las buenas promesas, dice, todo se cumplió. Vamos a Apocalipsis 22:12. Qué hermoso, ¿verdad? La Biblia se cierra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22. Y antes de terminar, Dios lo dejó otra vez, ¿verdad? He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice bien hermoso, ¿verdad? Dice, he aquí yo vengo pronto. Aunque la gente no lo crea, aunque la gente no lo entienda, ¿verdad? Yo vengo pronto. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios, nada más. Dice, para recompensar a cada uno según su obra. Ahorita precisamente hablábamos de eso, ¿verdad? Cuando Jesús venga, dice, va a recompensar a cada quien de acuerdo a su obra. Unas personas que recibieron a Cristo van a desaparecer y las que no, aunque tengan una Biblia en la mano, aunque estén predicando, aunque tengan 50,000 certificados, ¿verdad? Se van a quedar. Dice, cada uno va a ser recompensado según su obra. Dios ve nuestro corazón. Yo me quedo con las promesas de Dios. Yo me quedo con las promesas de Jesús. ¿Y tú también lo harás? Vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que pudimos ver el día de hoy. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu promesa. Sabemos que tú vas a venir por nosotros, vas a regresar, Señor. Te damos gracias porque vemos también la forma de esperar tu venida, Señor. Te pedimos para que tú consueles nuestro corazón. A veces estamos desesperados, Señor. A veces perdemos el foco, perdemos la vista. Te pedimos para que tú nos ayudes a regresar a ti. Tú aviva nuestros corazones, Señor. Y te pedimos para que tú nos des la paciencia de esperar hasta que tú vengas por nosotros, Señor, cuando sea necesario, cuando tú lo determines. No cuando nosotros queramos ni cuando las circunstancias se den, Señor, sino en el tiempo en el que tú lo has determinado. Te pedimos que mientras tanto tú nos permitas tener paciencia, tener consuelo, tener esperanza, Señor, y sobre todo poder llevar también esta esperanza y este consuelo a la gente que no te conoce, Señor. Te pedimos por todos nuestros familiares, por toda la gente que pues no ha recibido esta promesa, Señor, que no creen, para que toques sus corazones, tú los quebrantes, los humilles y les permitas también venir a la salvación. Te pedimos, Señor, que hoy tú nos despidas y para que tú nos guardes, Señor, hasta que tú vengas por nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Terminamos.